Adriana Dávila Fernández. Permítame, señora senadora. Senador de Médicis, ¿para qué asunto? Con gusto lo inscribimos para que en su turno se le concederá el uso de la palabra. Con su permiso, señor presidente. Compañeros senadores y senadoras, uno de los problemas más graves, no solo en México, sino del mundo entero, es el problema de la discriminación al ser humano por el hecho de ser diferente. Sean diferencias de género, físicas, de raza, lengua, religión, ideología, laborales, derechos políticos, condición social, preferencias sexuales, entre muchas otras. Las causas pueden ser diversas, pero lo cierto es que existe una distinción en el trato. Es un trato arbitrario porque separa a la persona del ámbito en el que se desarrolla o convive por el hecho de ser diferente. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos destaca y garantiza, como ya se ha mencionado, la protección de los derechos humanos. Pero todavía más, me parece que en el terreno legislativo se han dado avances en la materia porque son varios los instrumentos jurídicos que se han promulgado para prevenir, combatir y erradicar la discriminación, sea a las mujeres, niños y niñas, adolescentes y adultos mayores. De igual forma, con políticas públicas determinadas, se han atacado los procesos que discriminan en la vida cotidiana. Sin embargo, si no comenzamos por aceptar la corresponsabilidad de los distintos órdenes de gobierno, no existirá política pública ni norma suficiente para atender los graves problemas del país. Este es un problema que debe ser atendido de manera integral. Y empiezo por las cuestiones de salud. Sentida demanda de la población. El mismo reporte que señala la senadora Angélica de la Peña establece algunas condiciones de los accesos a salud. Yo sí quiero plantear que es cierto que necesita reforzarse el sistema también de las entidades federativas. Basta con señalar que hoy tenemos, en el caso concreto del Seguro Popular, afiliados a más de 52 millones de personas. Sin embargo, no es suficiente. Hace, pues, falta que los gobiernos estatales, que el Poder Legislativo, que en todos los ámbitos se garantice el acceso a la salud para todas aquellas personas que aún no han sido integrados en este tema. Por cierto, también se maneja en este mismo informe todo lo relativo al asunto de educación. Hoy, problemas como la trata, se dan justamente, la trata de personas, se dan justamente porque el acceso a la educación entre niños y niñas todavía no está debidamente planteado. Por supuesto que los esfuerzos han sido enormes. Hoy hace falta también que asumamos este compromiso en el Poder Legislativo. No podemos más que estar de acuerdo en que las entidades federativas, los congresos locales, la Cámara de Diputados, el Ejecutivo Federal pueda plantear desde su ámbito de competencia y tomar las medidas necesarias para combatir este problema. La discriminación empieza justamente cuando nosotros lo hacemos invisible y hacemos anónimo un problema de esta naturaleza. Sin duda, en el gobierno federal del presidente Calderón ha habido avances importantísimos. Hoy hacemos también una invitación para el que el gobierno que encabezará Enrique Peña Nieto a partir del 1 de diciembre asuma como tales esos compromisos y que también pueda plantear desde su ámbito de competencia fortalecer las políticas públicas. La discriminación solo puede combatirse desde la política pública. En Acción Nacional estamos convencidos, pues, de que es la política pública integrada desde los tres órdenes de gobierno, también desde el Poder Legislativo y el Ejecutivo, la única forma de poder combatir la discriminación. Es todo, señor presidente. Gracias, senadora Adriana Dávila Fernández. Para el mismo asunto se le concede el uso de la palabra a la senadora Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Con su permiso, señor presidente, hablar de discriminación es entender lo que está impregnado en la cultura, no solamente de nuestro país, sino a lo largo de la historia humana. Tenemos que hablar en positivo, ese es el gran reto, construir la igualdad de oportunidades, la igualdad en los accesos, la igualdad en los resultados. Una igualdad real, efectiva, sustantiva. Este reporte, al que
se ha hecho referencia lleva un análisis y conclusiones sobre 4 temas, pero todavía faltan otros más. Y nos refieren datos para un análisis profundo. Por eso es muy conveniente que tengamos el acceso al mismo y que podamos recurrir a la página de CONAPRED en Internet para poderlo revisar y actuar en consecuencia. Hay muchos retos, efectivamente, para el nuevo gobierno. Los retos están en el acceso a la justicia, en los contenidos educativos, en los temas de estructuras de poder, en los partidos políticos, en las asociaciones religiosas, en todas las áreas, desde las familias mexicanas. Sin embargo, alrededor de 15 estados de la República y el Distrito Federal tienen leyes contra la discriminación. Pero hay otros estados que no las tienen ni tienen ordenamientos sancionadores. Es importante tener estos instrumentos como un piso mínimo, pero la cultura que está impregnada en nuestra sociedad amerita que podamos ir deconstruyendo la discriminación y, por el otro lado, construyendo el derecho a la igualdad. Imagínense, de acuerdo a la encuesta nacional de discriminación en México, que es una sociedad con intensas prácticas de exclusión, desprecio y discriminación hacia ciertos grupos, nos hablan de que 4 de cada 10 mexicanos y mexicanas no estarían dispuestos a permitir en su casa que vivieran homosexuales. 1 de cada 3, 1 de cada 2 lesbianas, homosexuales o bisexuales considera que su principal problema es la discriminación. Independientemente de los temas, son personas humanas y aquí el tema va hacia el ejercicio y garantía de derechos. Casi 3 de cada 10 personas que pertenecen a alguna minoría religiosa consideran que su principal problema es la discriminación. Las niñas y los niños también, las personas de la tercera edad, los grupos que están con alguna discapacidad, personas con diferente etnia, raza, nivel socioeconómico, y quienes dicen que la peor discriminación tiene que ver con aquella que se multiplica con otros elementos como sexo, como condición económica, y por ello tenemos que incidir en políticas públicas, efectivamente, pero en una conciencia social, una cooperación interinstitucional y de todos los órdenes de gobierno. Por la importancia que amerita el tema, estamos a favor, el grupo parlamentario del PRI, en que se dé cuentas del avance en todos estos retos para que el nuevo gobierno inicie con una política en favor de la igualdad. Muchas gracias por su atención. Gracias, senadora Lucero Saldaña Pérez. Para el mismo tema ha pedido hacer uso de la palabra el senador Fidel de Médicis del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. En el uso de la palabra, señor senador. Muchas gracias, con su venia, compañero presidente. Compañeros senadores, compañeras senadoras, el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclama: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho.
En la conferencia titulada Principios de Igualdad y Desarrollo de Estándares Legales para la Igualdad, celebrada del 3 al 5 de abril del 2008, el derecho a la igualdad fue tratado y dice lo siguiente: es el derecho de todos los seres humanos a ser iguales en su dignidad, a ser tratados con respeto y consideración y a participar con base igualitaria con los demás en cualquier área de la vida civil, cultural, política, económica y social. Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen derecho a una misma protección y garantía ante la misma. El reporte sobre la discriminación 2012 de CONAPRED plantea 11 aspectos, pero quiero resaltar solamente 4 por la obviedad de tiempo. En el tema del registro civil, sabemos lo difícil que resulta para los indígenas de este país el tema de ser tratados como seres humanos y en consecuencia obtener un registro legal. Los propios ayuntamientos han generado condiciones de discriminación al hacer inaccesibles muchas veces los precios de los registros extemporáneos, los costos de los registros extemporáneos, y por eso miles y miles de indígenas en México no acceden a este derecho fundamental y en consecuencia son discriminados por esta situación. El tema de los procesos penales. Sabemos que son miles de expedientes a lo largo y ancho del país que están rezagados en los diferentes juzgados, ya sea del fuero común o del fuero federal. ¿Cuántos hombres y mujeres están esperando que se les sentencie? Hemos visto cómo con el proceso anterior de justicia, en donde se priorizaba la culpabilidad como premisa, 1, 2, 3, 4, 5 o hasta 6 años de proceso, al final el juez dice: es usted inocente y disculpe. Una disculpa es a lo mucho lo que gana una persona que está procesada, y esa situación de discriminación tenemos que hacer hasta lo imposible por erradicarla de nuestro sistema judicial. Sentencias injustas, fundamentalmente a grupos vulnerables, a las mujeres y a las personas de la diversidad sexual. En el tema de la salud y la alimentación, el ciudadano presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Mesa, señala: la falta de salud plena amenaza el principio de la igualdad ante la ley, el derecho a no ser discriminado, y es un riesgo para la buena marcha del Estado de Derecho. Los que venimos del interior de la República vemos con enorme preocupación el abandono en que se encuentran las comunidades marginadas de México. Vemos con enorme preocupación que ni doctores ni medicinas y el derecho a la salud se está cancelando en este país. Por eso es muy importante el reporte de CONAPRED para darnos a conocer datos más precisos. La discriminación a las personas con VIH. En el derecho a la alimentación, la pregunta es: ¿qué autoridad de nuestro país es capaz de decir que ha cumplido con el derecho a la alimentación, incluido en la Constitución de la República en el artículo 4 y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Por estas razones,
hacemos un exhorto a las autoridades de los 3 niveles de gobierno para que atiendan este tema de la discriminación, porque el no hacerlo, México será catalogado como un país que practica la discriminación y viola los derechos humanos. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador Fidel de Médicis. No habiendo más quien haga uso de la palabra, pido a la Secretaría que consulte en votación económica si es de aprobarse dicho punto de acuerdo. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Es aprobada la propuesta, señor presidente. Gracias. Aprobada la propuesta, comuníquese. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar punto de acuerdo por el que se solicita al Poder Ejecutivo Federal responda las preguntas parlamentarias formuladas con motivo del 6º informe de gobierno. En el uso de la palabra. Gracias. Señoras y señores senadores, en la sesión anterior tomé la palabra para solicitar a esta soberanía hacer un llamado al Ejecutivo Federal para que respondiera a las preguntas parlamentarias formuladas por el Senado con motivo del 6º informe de gobierno. En la sesión de hoy se encuentra agendada una proposición con punto de acuerdo solicitando, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8º, numeral 1, fracción 2ª, y 276 del reglamento del Senado de la República, someter a la consideración del Pleno el hacer un llamado al Ejecutivo Federal para que en cumplimiento a los plazos establecidos se dieran estas respuestas. Se formularon 38 preguntas. El grupo parlamentario del PRI presentó 16. El PAN planteó 12, el PRD 7 y finalmente el Partido Verde registró 3 preguntas. Las preguntas tienen como objetivo el control parlamentario en nuestro sistema. Esta figura ha sido incluida ya en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y es, sin duda, una comunicación más ágil entre el Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión. Esto constituye un mecanismo democrático que fomenta el diálogo. Un diálogo abierto y participativo, transparente, destinado a identificar y valorar a las dependencias del Ejecutivo en su desempeño, rindiendo cuentas sobre las dudas que tengan los legisladores en cuanto al estado que guarda la Administración Pública Federal. A nombre de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, celebramos que el día de hoy, 30 de octubre del 2012, la mesa directiva de la Cámara Alta haya acordado solicitar a la Presidencia de la República solventar este requerimiento realizado por nosotros desde el 25 de septiembre del año en curso. Felicitamos a la directiva por haber tomado el acuerdo, porque esto habla de transparencia y habla también de la disponibilidad de tener los elementos suficientes para que los senadores podamos evaluar este trabajo. Quiero señalar con claridad que en el grupo parlamentario del PRI estamos plenamente convencidos
de que la rendición de cuentas y el diálogo republicano entre los poderes es un aspecto fundamental para consolidar nuestra democracia. Los senadores del PRI reafirmamos nuestro compromiso de mantener el nivel de respeto, cordialidad y buen entendimiento con las diferentes fracciones parlamentarias y con sus integrantes, y también con el Ejecutivo Federal. Deseamos avanzar juntos en el marco de respeto a la división de poderes y en el diálogo republicano para buscar el México que todos anhelamos. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador Teófilo Torres Corzo. En virtud de que este tema, oportunamente el día de hoy, la mesa directiva propuso al Pleno exhortar al titular del Poder Ejecutivo a que se responda lo antes posible a las preguntas parlamentarias, y el Pleno así lo autorizó. Por ello, este asunto lo conservará esta directiva para darle el seguimiento respectivo. A continuación, se le concede el uso de la palabra a la senadora Luisa María Guadalupe Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo por el que se solicita diseñar una estrategia integral dirigida a las niñas, niños y adolescentes para prevenir y erradicar la práctica del denominado sexting. En el uso de la palabra. Con su permiso, señor presidente, la de la voz, en uso de mis facultades, presento ante esta asamblea el siguiente punto de acuerdo que ya ha mencionado el presidente. Bajo las siguientes consideraciones, hoy en día nuestro país ocupa el primer lugar a nivel mundial en el intercambio de archivos digitales de contenido pornográfico infantil, conocido como sexting, el segundo lugar mundial en producción de pornografía infantil, el tercer lugar mundial en trata de personas con fines sexuales, así como el primer lugar en el continente americano en turismo sexual infantil. De acuerdo a la definición del Urban Dictionary, sexting es el acto de enviar mensajes de teléfono móvil a alguien con el objetivo de tener con él o con ella un encuentro sexual, inicialmente intrascendente, más tarde se convierte en algo sugerente y finalmente explícito. Para que este fenómeno se pueda dar, es necesario que se expongan textos, fotografías y videos con algún tipo de contenido sexual que son generados por los protagonistas o son hechos con su consentimiento. Además, es necesaria la utilización de dispositivos tecnológicos. Ante las cifras antes mencionadas, nuestro país tiene que realizar acciones para detener este fenómeno, ya que nuestros jóvenes son la población más susceptible de realizar este tipo de actividad ante la escasa supervisión o el poco conocimiento de los padres de familia sobre el uso del Internet y los avances tecnológicos en telecomunicación, que genera que este sector de la población sea vulnerable a tales circunstancias. En muchos hogares son precisamente los menores quienes tienen el papel de expertos tecnológicos dentro de su entorno familiar, situación que les puede conferir un exceso de confianza en el manejo de situaciones de este tipo. Las llamadas redes sociales tienen un papel importante en la creciente actividad de esta práctica. Sin embargo, también es importante resaltar que representan plataformas cuyo uso depende única y exclusivamente de la persona que se encuentra al frente de la pantalla. Además, la práctica del sexting se puede dar por muchos motivos, entre ellos presión social, ya sea por los compañeros de escuela, por el novio o novia o por el hecho de adquirir popularidad dentro del medio social en el que se desenvuelven. La práctica de esta actividad no es exclusiva de los jóvenes, sino que también es practicada por los adultos. Una encuesta de la Asociación Alianza por la Seguridad en Internet reveló que el 90% de las personas que envían sexting autofotografiándose en poses eróticas o desnudas son mujeres. En una amplia encuesta realizada a más de 10,000 estudiantes mexicanos de cuarto de primaria hasta tercero de secundaria, el 85% de ellos tenía entre 12 y 16 años. También dio a conocer que casi el 8% de estos jóvenes reconocen haber enviado imágenes suyas desnudos o semidesnudos a conocidos o extraños. El 36% de los encuestados dijo conocer a alguien que ha enviado o reenviado imágenes de este tipo,
y el 10% reconoció haber enviado mensajes, email o SMS con insinuaciones sexuales. Si bien las anteriores cifras resultan alarmantes, es todavía preocupante que la práctica de esta actividad tenga a México el líder mundial, de acuerdo a la empresa Matica, dedicada a la investigación digital, que expuso que en los últimos años nuestro país ha presentado un incremento exponencial en este uso de la mensajería instantánea, por lo que se encuentra actualmente en el primer lugar en ese ámbito mundial en el intercambio de archivos para sexting. Este es un fenómeno que tenemos que abordar con estrategias efectivas, con políticas públicas interinstitucionales, ya que se tiene que prevenir a las niñas, a los niños y a los adolescentes del peligro que representa el envío de este tipo de archivos y lo que trae consigo, ya que inclusive pueden llegar a la pornografía infantil. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo único. El Senado de la República exhorta al Instituto Mexicano de la Juventud y a la Secretaría de Educación Pública para que analicen la viabilidad de diseñar una estrategia integral dirigida a niñas, niños y adolescentes con la finalidad de prevenir y erradicar la práctica del denominado sexting. Asimismo, se coordinen con los institutos de la juventud y autoridades educativas de las entidades federativas para que dicha estrategia sea implementada en todo el país. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senadora Luisa María Calderón Hinojosa. Túrnese este punto de acuerdo a la Comisión de Juventud y Deporte. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, quien presentará punto de acuerdo para estabilizar los precios de los productos de la canasta básica. En el uso de la palabra, señor senador. Con el permiso, señor presidente, senadores, senadoras, para nadie es desconocido lo que ha estado sucediendo en nuestro país, sobre todo con sectores vulnerables de nuestra población. Si no ha sido suficiente el diseño de las políticas públicas que permita a las familias mexicanas contar con los elementos básicos de desarrollo, los elementos básicos que le proporcionen una buena salud, que le proporcionen educación, que le proporcionen desarrollo, lo menos que podemos buscar en este momento es que se estabilicen los precios de la canasta básica para que pueda garantizar mínimo su alimentación en las condiciones que se ven. En los últimos años, por distintos factores, el poder adquisitivo en la gente del campo, el poder adquisitivo de los trabajadores de este país se ha visto mermado considerablemente. Y podemos verlo en el incremento que tuvieron en este año o en los últimos años algunos productos como el huevo, como el pollo, como el jitomate, como la carne, como el frijol, todos estos que conforman parte de los 53, de los 80 bienes que conforman esta canasta básica mínima. Los alimentos clasificados como agropecuarios tienen una inflación anual de 16.02 y los pecuarios del 17.70, estando también por encima de la inflación general. Podemos decir que en México todo tiende a subir, menos el salario de los trabajadores y empleados. Así lo demuestra el documento Tendencias del Poder Adquisitivo en 6 países de América Latina del 2000-2011, elaborado por el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. El análisis señala que en el año 2000 los mexicanos necesitaban trabajar 9 horas y media. Hoy, en el 2011, un mexicano necesita trabajar 12 horas para adquirir los mismos productos. En otras palabras,
México cuenta con un deterioro progresivo en el poder adquisitivo y los trabajadores tienen que trabajar 63 horas a la semana para poder adquirir una reducida canasta básica. Tenemos un sistema de salarios mínimos anacrónico con el cual los ciudadanos no logran satisfacer sus necesidades mínimas. Tan solo en la actual administración federal, el costo de la canasta básica incrementó el 29%. En contraposición, el ingreso salarial pasó de 1.343 en 2006 a 1.097 en el primer trimestre del 2012. En términos reales, lo que significa un decrecimiento del 18.31. Los elevados costos de los productos de la canasta básica dieron como resultado que cada vez más integrantes de las familias, de manera especial mujeres, adolescentes y hasta niños, tengan que salir a trabajar para poder satisfacer las necesidades mínimas para vivir, como son alimentación, educación y vivienda. Por otra parte, México no cuenta con una soberanía alimentaria. Al contrario, año tras año se tiene que importar toneladas de alimentos y granos básicos a precios internacionales, lo cual repercute en el alza de precios y en un menor poder adquisitivo de la población. Es imposible que con un salario mínimo los trabajadores puedan satisfacer sus necesidades básicas como el alimento, tema que por cierto se encuentra garantizado en el artículo 4 constitucional. Por ello, el objetivo de presentar punto de acuerdo en el que se exhorta a la Secretaría de Economía a que estabilice los precios de los productos de la canasta básica, ya que resulta irracional que con un salario mínimo los trabajadores logren satisfacer sus necesidades mínimas. Aunado a esto, tenemos algunos establecimientos que elevan de manera desproporcionada e injustificada los precios de los productos de la canasta básica. Esto es un tema que no debe de pasar desapercibido por las autoridades, ya que los pequeños comercios son el último eslabón de la cadena de distribución hasta el consumidor final. Derivado de lo anterior, someto a consideración el siguiente punto de acuerdo. Primero, que esta Asamblea exhorte respetuosamente al Poder Ejecutivo para que a través de la Secretaría de Economía estabilicen los precios de los productos que integran la canasta básica. Segundo, que esta Asamblea exhorte a la Procuraduría Federal del Consumidor a que realice operativos nacionales permanentes de verificación y prevención de alzas injustificadas en los precios de los productos que integran la canasta básica. Gracias. Gracias, senador David Monreal Ávila. A continuación, se túrnese este punto de acuerdo a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, a nombre propio y del senador Armando Ríos Peter, para presentar punto de acuerdo que solicita a la Procuraduría General de la República la extradición del agente de la patrulla fronteriza responsable de la muerte del joven José Antonio Elena Rodríguez. En el uso de la palabra, al no encontrarse, turnamos este punto de acuerdo a la Comisión de Justicia. Se concede a continuación el uso de la palabra al senador Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, quien presentará punto de acuerdo para que el año 2013 se declare como el año de José Guadalupe Posada y se realicen diversos festejos con motivo de la conmemoración de su 100º aniversario luctuoso. En el uso de la palabra, señor senador. Muchas gracias, ciudadano presidente. Compañeras senadoras, compañeros senadores, José Guadalupe Posada es el artista plástico más trascendente de México. De origen humilde, de formación autodidacta, testigo acucioso y crítico insobornable de su tiempo,
trabajador incansable, hombre de convicciones. Con su obra exhibió una sociedad decadente y un gobierno corrupto y prefiguró el cambio que habría de ser un parteaguas en la patria mexicana. Sus imágenes, ligadas entrañablemente al imaginario colectivo, tienen la frescura de su origen y la mano maestra de un auténtico genio que logra captar en unos cuantos trazos la fuerza de un hecho, la contundencia de una calamidad, la injusticia de un acto de gobierno, la desgracia de una tragedia, aderezado todo con el humor que hace asimilable un mensaje. Su genialidad hace que trascienda los moldes del grabado tradicional de su época, del que Manuel Manila fue un gran exponente, desarrollando la técnica de la zincografía, dibujando directamente sobre la plancha metálica con una destreza tal que se calcula en más de 20,000 las obras realizadas por Posada. La zincografía, como la acuarela, no permite errores. Son solo los verdaderos y grandes los que se atreven justamente a trabajar con ella. Su visión patriótica, entre mordaz e ingenua, pero con un contenido profundamente nacionalista, hace que trascienda al convertirse en un precursor, una referencia innegable, un maestro indiscutible y un punto de partida de la corriente del nacionalismo en las artes. No en balde proviene del centro de México, donde surgirían, continuando su sentimiento nacional, Saturnino Herrán, Jesús F. Contreras, Gabriel Fernández Ledesma, Francisco Díaz de León y extendiendo su influencia y su visión a Diego Rivera, que lo redescubre, José Clemente Orozco y toda una pléyade de grandes pintores e ilustradores del siglo XX, que le reconocen una deuda con Posada. Francis Thor, Jean Charlotte fueron los primeros extranjeros en apreciar la grandeza de Posada y actualmente en la Universidad de Hawái, en Austin, Texas, en Berlín, en Sevilla, por citar algunos sitios, se conservan colecciones relevantes de su obra. José Guadalupe Posada nace el 2 de febrero de 1852 en la ciudad de Aguascalientes, en el barrio de San Marcos. Desde muy joven mostró habilidades para el dibujo. A los 18 años entra como aprendiz de litógrafo en la imprenta de José Trinidad Pedrosa, que llegó a ser el más importante en su género del país. Su vida profesional la inicia ilustrando el periódico El Quijote, periódico de crítica política, vocación y convicción que Posada habría de continuar en León, Guanajuato, y luego en la Ciudad de México, donde colaboró para numerosos periódicos como La Patria Ilustrada, El Aguizote, Revista de México y Nuevo Siglo. Su obra abarca múltiples temas, entre los que cabría destacar las célebres calaveras o imágenes de ultratumba, los desastres, que comprenden catástrofes de tipo natural, accidentes, hechos sobrenaturales, crímenes y suicidios, los ejemplos o lecciones morales que pueden extraerse ante la perversidad y la bestialidad humanas, sucesos sociales y políticos donde sobresalen las viñetas referidas a las ejecuciones y los corridos revolucionarios, los milagros religiosos, entre otras. Posada murió tan pobre como había nacido en la Ciudad de México en 1913. Sus imágenes críticas evidencian la desigualdad e injusticia social existente en la sociedad mexicana de este tiempo. Su ojo crítico, su capacidad de síntesis, su habilidad para la composición y su comprensión profundamente humana
hace que trascienda las fronteras de la patria. Su arte y su obra se convierte en un ícono de México. Reconocer la obra de Posada es reconocernos a nosotros mismos, enfrentarnos con nuestra realidad agridulce, con nuestra historia de contrastes, con nuestra visión festiva de la muerte y con la entereza de un pueblo que asume sus tragedias con una sonrisa, sí, pero con la determinación de dos culturas que marcaron cada una en su ámbito hitos de historia y de humanidad, y cuyo mestizaje está llamado a marcar su impronta en el siglo XXI. Toda vez que es facultad de esta honorable Asamblea y teniendo en cuenta las consideraciones anteriores y las disposiciones señaladas, someto a la consideración el siguiente punto de acuerdo. Primero, se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que por conducto de la Secretaría de Gobernación se declare el año 2013 como el año de José Guadalupe Posada. Segundo, se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores para que acuerde la creación de un grupo de trabajo que tenga la función de organizar ceremonias cívicas, actos conmemorativos, así como una edición especial del Senado de la que se refleje o en la que se refleje la obra y vida de este gran mexicano con motivo del 100º aniversario luctuoso de José Guadalupe Posada. Por el interés y apoyo a este punto de acuerdo, compañeras, compañeros senadores, muchas gracias. Gracias, senador Miguel Romo Medina. Túrnese a la Comisión de Cultura el primer resolutivo y a la Junta de Coordinación Política el segundo de estos. Senador Miguel Ángel Chico Zunido, por favor, en el escaño del senador Chico. ¿Para qué asunto? Propuesta del orador, ya que maestro Posada también apoyó mucho a Guanajuato. Senador Gerardo Sánchez, senador Patricio Martínez. Pido a la Secretaría que tome nota de las senadoras y senadores que se adhieren al punto de acuerdo que ha presentado el senador Miguel Romo Medina. A continuación se le concede, ¿para qué asunto, senadora Angélica? Perdón, sonido al escaño de la senadora Angélica de la Peña. Presidente, también para adherirme al punto de acuerdo que ha presentado el senador Miguel Romo, si me lo permite. Pido a la Secretaría que tome nota de ello y desde luego se hará lo conducente. A continuación se le concede el uso de la palabra a la senadora Marcela Torres Peinberg del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar punto de acuerdo que exhorta a entregar al Instituto Mexicano de Cinematografía los 80 millones de pesos que se destinaron para la distribución de películas cinematográficas nacionales. En el uso de la palabra, señora senadora. Muchas gracias, señor presidente. Agradezco a la senadora Barrales, que de antemano me pide adherirse al presente punto de acuerdo. En mí vive la firme convicción de que el cine contribuye al desarrollo de la cultura e identidad nacional. Este plantea un mosaico de realidades diversas que tienen lugar en un mismo país. La visión que nos presenta el cine puede parecernos propia o ajena a la nuestra, buena o mala, sincera o falsa, pero al fin y al cabo nos muestra a México, su diversidad, sus paisajes, sus personas, la forma en que éstas viven, en fin, nuestra cultura. Resulta indudable el apoyo a la producción nacional que se ha dado desde el Congreso de la Unión con una serie de reformas a la Ley Federal de Cinematografía y a la Ley del Impuesto sobre la Renta. Su objetivo ha sido incrementar la incipiente producción nacional que se vivió en la década de los 90. El IMCINE señala, en su informe de actividades 2011, que el estímulo fiscal contenido en el 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta ha permitido que 340 empresas contribuyentes se involucraran en la producción cinematográfica mexicana. El estímulo fiscal contenido en el artículo 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta ha sido indudablemente un parteaguas en la producción de cine nacional.
Pasamos de producir 14 películas al año en 2002 a producir 72 películas en el año 2011. Este nuevo aliento de vida al cine nacional ha fortalecido a una de las industrias con mayor potencial para generar un sentimiento de identidad con nuestros compatriotas y con los valores nacionales. Esta industria es también capaz de producir abundantes divisas y crear empleos, así como de difundir una imagen de nosotros mismos, tanto al interior como al exterior de nuestro país. El fortalecimiento de la producción de cine nacional planteó nuevos retos. Producir no es suficiente, ya que por más calidad que tenga una película, si no se promociona eficaz y suficientemente, no llegará a la audiencia. Por tal motivo, debe también fortalecerse los otros eslabones de la cadena de la industria cinematográfica. Lo anterior debido a que los distribuidores optan por invertir sus recursos en películas que prevén un alto éxito internacional o que siendo películas nacionales pueden tener un alto éxito en taquilla. Pocos distribuidores cuentan con incentivos para invertir en películas mexicanas de las que no se tiene una idea clara del éxito que podrían tener, sobre todo pensando en productores jóvenes, independientes o creadores de cine de arte. Por lo tanto, películas nacionales de calidad o artísticas que pudieran ser rentables económicamente por los ingresos generados en taquilla, dejan de promoverse por falta de recursos. Esto genera una pérdida no solo para la sociedad, que deja de conocer el trabajo artístico y cultural de productores mexicanos, sino que también es una gran pérdida para el gobierno federal y los contribuyentes reales de impuestos, pues los recursos destinados a la producción de películas nacionales no se traducen en la exhibición de estas películas. Los recursos públicos empleados para apoyar la producción de películas nacionales pierden efectividad si estas películas no llegan a las salas de exhibición y generan los ingresos suficientes para recuperar los costos de producción, distribución y exhibición. Un número considerable de películas no están llegando al espectador. Lo anterior debido a que ya en el terreno de juego se enfrentan a una completa desventaja frente a las películas extranjeras. La competencia en el mercado de exhibición resulta poco equitativa si consideramos que la publicidad y el número de copias de las películas extranjeras es avasallador frente a la publicidad y el número de copias de las películas nacionales. Con conciencia de esta situación, los diputados de la pasada 61ª legislatura etiquetamos en el presupuesto de egresos de la Federación una bolsa de 80 millones de pesos para que a través de un procedimiento transparente y público el IMCINE entregara estos recursos a los mejores proyectos de inversión para la distribución de películas cinematográficas nacionales. Sin embargo, al día de hoy, los 80 millones de pesos destinados a la distribución de películas no pueden ser entregados a los beneficiarios del estímulo, toda vez que aún no han sido canalizados al IMCINE, aun cuando los beneficiados ya fueron seleccionados y su información publicada en las páginas web de IMCINE y de Conaculta. La entrega de estos recursos permitirá que 60 películas mexicanas cuenten con la difusión y la promoción, no solo para llegar a más salas de exhibición, sino para que también puedan competir con las producciones internacionales de mejor manera. Resulta urgente que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregue los recursos a IMCINE y con ello cumpla lo dispuesto en el artículo 42 transitorio del presupuesto de egresos de la Federación 2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2011, en el entendido que de incumplir con este mandato violará la soberanía del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y generaría además importantes pérdidas a la industria cinematográfica que tanto nos ha costado impulsar. Por ello propongo a esta honorable Asamblea exhorte al titular del Ejecutivo Federal a fin de que ordene a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregue a IMCINE los 80 millones de pesos que, de conformidad con el artículo 42 transitorio del presupuesto de egresos de la Federación, se destinaron para la distribución de películas cinematográficas nacionales. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senadora Marcela Torres Peinberg. Túrnese este punto de acuerdo a las comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía
y de Hacienda y Crédito Público. Para el sonido en los escaños del senador Encinas y el senador Zoé. ¿Para qué asunto? Para solicitarle si consulta a la senadora si nos acepta adherirnos a su punto de acuerdo. Igual. Senadora Marcela Torres Peinberg, si, acepta la adhesión de los senadores Alejandro Encinas, Zoé Ríos Peter, Ivonne Álvarez, Fernando Yunes, Manuel Cota, Gaby Piso, Gerardo Sánchez. Pido a la Secretaría que tome nota de todos los que han manifestado el interés por sumarse a este punto de acuerdo. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a realizar los estudios y acciones conducentes para la expropiación de los predios enclavados en el polígono de declaratoria de protección del bosque La Primavera en Guadalajara, Jalisco. Presidente, muchas gracias. Nada más para comentarle que hemos establecido comunicación con los grupos parlamentarios a efecto de modificar el acuerdo y que este se turne a comisión y en su lugar se pueda discutir en este momento la proposición con punto de acuerdo que tiene que ver con exhortar al secretario de Hacienda y Crédito, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el programa Paisano, y que se le lo ponga a consideración para que se le dé trámite de obvia y urgente resolución. Pregunto a la Asamblea si no hay inconveniente en que se pueda hacer ese cambio en el orden del día. Pido a la Secretaría que consulte en votación económica. Consulto a la Asamblea en votación económica si aceptan el cambio en el orden del día. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí, es aprobado el cambio del orden del día. Gracias, senadora. Tiene el uso de la palabra el senador Jesús Casillas Romero para plantear el punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que reconsidere incrementar en favor de los pasajeros mexicanos que ingresan a territorio nacional la franquicia de importación de mercancías. En el uso de la palabra. Gracias, senador presidente. Compañeras senadoras, compañeros senadores, en principio agradecer el gesto que tienen los grupos parlamentarios para darle trámite a esta proposición, ya que por los tiempos y dado que ya estamos prácticamente a concluir este año y que inicia ya el periodo vacacional y con ello también inicia el programa Paisano, es de relevancia que podamos atender este asunto del que consideramos es prioritario. Hemos abordado en este Senado de la República con gran interés por parte de todos los senadores y de todas las senadoras el tema de los migrantes. Hemos dicho aquí hasta el cansancio de los abusos que son objeto los connacionales en su propósito de buscar mejores condiciones de vida que este país no les otorga en Estados Unidos. Hemos reconocido el sufrimiento que tienen nuestros connacionales cuando llegan a un país con una cultura distinta, con costumbres distintas, con un idioma distinto, y aún así se abren paso y con un trabajo honesto, con un trabajo comprometido, con un trabajo que tiene por objetivo elevar las condiciones de vida de las familias, nuestros connacionales hacen ese gran esfuerzo. Ese esfuerzo que también se reconoce por los envíos de divisas a nuestro país. Estamos hablando que las remesas que envían nuestros connacionales a México solamente en el año de 2010 superaron los 21.300 millones de dólares. Prácticamente el tercer lugar de
las divisas que entran a este país precisamente son por los envíos de remesas que hacen nuestros connacionales. Ya hemos dicho también que se estima que habitan y que residen en Estados Unidos más de 22 millones de mexicanos en Estados Unidos y que regularmente, después que logran regularizar su situación económica, pues intentan regresar a territorio nacional para visitar a sus familias. Ahora bien, la Secretaría de Hacienda tiene entre sus facultades emitir las reglas de carácter general en materia de comercio exterior, para los efectos de introducir mercancías que excedan al equipaje de los pasajeros que ingresan a nuestro país. Concretamente, con el programa Paisano, la Secretaría de Hacienda ha determinado que en los periodos vacacionales esta franquicia se incrementa de los $150 que regularmente a lo largo del año se autorizan en época de vacaciones y en atención a nuestros compatriotas se incremente a $300, cantidad que nosotros consideramos insuficiente porque $300 pues prácticamente son pocas las mercancías que pueden traer y que ya sabemos que no están destinadas a la comercialización, ya sabemos que no afectan el nivel de precios del mercado interno, ya sabemos que no constituyen una desprotección al sector de la industria nacional. Por eso la franquicia que actualmente se tiene de $600 pues es prácticamente ridícula e inclusive lo que se propicia con esta franquicia de $300 pues es precisamente la corrupción, porque prácticamente nadie que viene, sobre todo por vía terrestre, trae $300 de producto. Lo que estamos proponiendo entonces es que si realmente queremos estar del lado de los migrantes, si realmente queremos apoyar a quienes nos han de visitar, sobre todo en este periodo vacacional de invierno, de Navidad, y que se estiman nos han de visitar más de 800,000 connacionales que acuden a nuestro país, pues el poder contribuir con ellos a través de un exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a efecto de que se reconsidere incrementar el monto de la franquicia de importación de mercancías que realizan los mexicanos como artículos adicionales a su equipaje. Esto se establece en el apartado 2.2.3 de las reglas de carácter general en materia de comercio exterior para el año 2012. Es decir, que los pasajeros mexicanos que ingresen al país por cualquier vía, el monto de la misma sea de $500 y cuando se trate de los periodos que corresponden al programa Paisano, sea de $1,000 o su equivalente en moneda nacional. Es cuanto, compañero presidente, pues si es usted amable nada más para poner a consideración, si así lo determina la Asamblea, que este asunto se pueda tratar, darle el tratamiento de obvia y urgente resolución en razón de los tiempos, en razón de que prácticamente estamos ya a unos días de que inicie el programa y será de gran apoyo para nuestros connacionales que se pueda ampliar esta franquicia. Es cuanto, senador presidente. Gracias, senador Jesús Casillas Romero. Como lo está solicitando en base al artículo 109 y 110 del reglamento de este Senado, pido a la Secretaría que consulte en votación económica si es de considerarse de urgente resolución. Consulto a la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se considera de urgente resolución, señor presidente. Gracias. En consecuencia,